Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro movimiento armónico simple. Hasta ahora habíamos visto la ecuación que nos daba la elongación, que sería la ecuación de posición, si lo pensamos como el movimiento. Y lo que vamos a ver hoy es cómo determinar la velocidad y la aceleración del cuerpo que decíamos que estaba unido al muelle y estaba oscilando. Lo primero que vamos a hacer es partir de la ecuación que nos da la elongación, que ya la teníamos. Y era esta. Y hasta ahora nosotros lo único que habíamos dicho es que yo tenía este cuerpo aquí, que lo que iba a hacer era ir hacia acá, después el muelle lo va a volver a traer hasta aquí y se mantiene aquí oscilando durante un tiempo indefinido, siempre que no haya fuerzas de rozamiento y demás, que decíamos que lo despreciábamos todo. Y una cosa que nos tenemos que fijar es que en el momento que esto llega a este punto, lo que hará es que se parará y de repente se irá moviendo y llega hasta aquí, se para, vuelve a empezar y va oscilando. Lo podemos ver igual si pensamos que el peso está en vertical y está colgando del muelle. Viene hasta aquí, se para, oscila hacia arriba, hacia abajo y así continuamente. ¿Y qué pasa con la velocidad? Que no siempre va a ser igual. En este punto se para y de repente empieza a ir más rápido, se para y ya veremos que tenemos que ir viendo que en función del punto donde está cambiará la velocidad. Pero ya llegaremos a eso. Y ahora lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de velocidad a partir de la ecuación de posición. Y para esto nos viene muy bien recordar una cosa que vimos en el movimiento rectilíneo, donde nosotros definíamos nuestro vector de posición, que de alguna manera decíamos que era lo mismo que la x. Y a partir de la posición nosotros teníamos que calcular la velocidad y después la aceleración. Y para calcular a partir de nuestro vector de posición la velocidad, lo que decíamos es que la velocidad iba a ser la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Con lo cual, si yo quiero llegar a partir de la posición a la velocidad, lo que tengo que hacer es derivar en función del tiempo. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a coger esta ecuación, la vamos a derivar en función del tiempo y calcularemos la velocidad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad del objeto, lo que tendremos que hacer es derivar la ecuación que nos da la elongación con respecto del tiempo. Y eso quiere decir que yo voy a tener que hacer la derivada de toda esta ecuación, que es a por el seno de omega t más phi sub 0, y yo voy a tener que derivar en función del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable sobre la que yo tengo que fijar todo es el tiempo. Y como ya habéis visto las derivadas en matemáticas, vamos a derivar esta función. Y yendo paso por paso, lo primero que vemos es la amplitud, que será una constante, con lo cual ponemos la constante. Y ahora vamos a derivar todo esto. Y sabemos que la derivada del seno es el coseno. Nos quedará el coseno de omega t más phi sub 0. Y una vez que hemos derivado eso, lo que tenemos que derivar es la parte de dentro de la función. Que vemos que esto es una constante, entonces queda 0 y será la derivada de omega t, que es omega, por omega. Y esto, si lo reordenamos, nos quedaría a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. Y esta va a ser nuestra ecuación para la velocidad en el movimiento vibratorio armónico simple. Que esto lo tenéis en la página 335. Y aquí tenemos que fijarnos en una cosa. Aquí tenemos dos constantes que nos van a determinar la velocidad, pero luego van multiplicadas por el coseno de todo esto. Y nosotros sabemos que el coseno de una función está entre el intervalo de 0 y 1. ¿Qué pasará cuando el coseno de todo eso valga 1? Pues que la velocidad tendrá un valor máximo, porque este número lo estaremos multiplicando por 1. ¿Qué pasará cuando el valor del coseno sea 0? Quiere decir que estamos multiplicando esto por 0 y quiere decir que el valor de la velocidad será 0. ¿Eso dónde va a pasar? Pues cuando esto oscila y llega al punto máximo de la elongación, aquí se para y va a volver al otro sitio. Con lo cual, tanto en este punto como en este, las velocidades van a ser 0, porque el coseno es 0. Mientras que cuando esto esté en este punto intermedio, que es cuando el coseno vale 1, significa que la velocidad es máxima. Es decir, esto va acelerando, llega aquí a velocidad máxima, va frenando, para, acelera, para, se mueve, para y así continuamente. Y de esto que hemos dicho tendremos dos valores de velocidades, que será omega por a y menos omega por a, que son las velocidades máximas que va a tener el cuerpo cuando oscila en un sentido o en otro. Si se mueve hacia la derecha será más omega por a, si se mueve hacia la izquierda menos omega por a.
Y esta que hemos puesto aquí sería una manera de expresar la ecuación de velocidad. Tenemos otra que se deduce a partir de esta y las relaciones trigonométricas. La tenéis en el libro, en la página 335. No voy a hacer la deducción porque no hace falta que la sepáis. Simplemente tenéis que recordar esta fórmula. Y esta sería otra manera de expresar la velocidad. Las dos son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta fórmula nosotros tenemos la velocidad en función del tiempo y aquí nosotros tenemos la velocidad en función de la posición. Es decir, nos va a decir, no en función de qué tiempo, sino yo sé que cuando la x sea, por ejemplo, esto, o cuando la x sea esto, voy a poder venir aquí, sustituyo y calculo la velocidad en función de la posición o en función del tiempo. Es decir, tenemos dos posibilidades. Como la velocidad es periódica, pues podemos usar o el tiempo o la posición para conocerla en cualquier momento. Entonces, tenéis que recordar estas tres fórmulas. Como dije en el otro vídeo, lo mejor es que hagáis un formulario y vayáis poniendo todas las fórmulas para luego hacer los ejercicios. Y ya lo último sobre esto, fijaos que cuando aquí, para que yo tenga la velocidad máxima, eso solo se da cuando esto es 0. Y tendríamos que, porque no le estoy restando nada a esto, entonces cuando x vale 0, que es justamente cuando esto está aquí, es cuando pasa por el medio y su velocidad máxima. Y por el contrario, cuando nosotros tenemos que x es igual a a, tendremos que a menos a vale 0 y la velocidad vale 0. Que justamente es lo que habíamos dicho antes. Cuando llega al extremo, que x es igual a, el cuerpo se para, su velocidad será 0. ¿Qué os van a dar en muchos de estos ejercicios? Pues vais a tener que hacerlo primero, digamos el apartado A sería lo que hemos visto hasta ahora. Os van a dar las condiciones del movimiento y os van a pedir calcular esta ecuación, determinando la amplitud, determinando la frecuencia angular y la fase inicial. Y una vez que tenéis eso, derivando, vais a obtener esta ecuación de velocidad en función del tiempo y puede que nos pidan pues, sus valores máximos, que sería sustituir por x igual a 0, por x igual a, dependiendo de lo que ya nos vayan pidiendo en el problema. Pero estas tres fórmulas imprescindibles. Bueno, y aquí nosotros tenemos que teníamos la posición, conseguimos calcular la velocidad y ahora lo que nos falta es la aceleración. Y eso nosotros ya lo calculábamos. Hemos dicho antes que a partir del vector de posición, si hacíamos la derivada del vector de posición con respecto del tiempo, nos daba el vector velocidad, y si hacíamos la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, nos daba el vector aceleración. Pues ¿qué vamos a tener que hacer ahora? A partir de nuestra expresión de la velocidad, vamos a tener que, si yo quiero calcular la aceleración del movimiento, tendré que hacer la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Así que en este caso lo que habrá que hacer es la derivada de la función a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0, todo ello con respecto del tiempo. Y esto lo sabemos de matemáticas. Lo primero que nos tenemos estas dos constantes que seguirán estando ahí, con lo cual nos queda a por omega. Luego tenemos que hacer la derivada del coseno, que sabemos que es el menos seno de todo lo que está dentro, omega t más phi sub 0, y luego eso tiene que ir multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la función, que sabemos que la derivada de phi sub 0, que es una constante, es 0, y la derivada de omega t sería omega. Y eso nos queda menos a por omega cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0. Y esta es nuestra expresión para la aceleración, la cual hemos obtenido derivando la velocidad que obtuvimos derivando la posición. Y aquí, si nos fijamos bien, nos fijamos que aquí tenemos esta parte de la ecuación, que a por el seno de omega t más phi sub 0 justamente es todo esto, con lo cual podemos reescribir la aceleración de esta forma, teniendo en cuenta que todo esto es x. Y nos quedaría que la aceleración es menos omega cuadrado por x. Y tenemos algo parecido a lo que teníamos aquí. Tenemos dos maneras de verlo. Una fórmula en la que nos da la aceleración en función del tiempo para el cual esté la partícula, y otra en función de la posición. Es decir, si yo quiero estar aquí, calculo mi aceleración y demás. Y aquí analizando un poco como hacíamos antes, vemos que tenemos dos situaciones. Cuando yo tengo x es igual a la amplitud, que es el valor máximo, tendremos que ese valor es menos omega cuadrado por a. Y cuando x es igual a 0, tendremos que la aceleración es 0. Es decir, cuando nuestro móvil pasa por el x igual a 0, su aceleración es 0.
Mientras que en el caso anterior su aceleración es máxima. Y esto es otra de las variables que nos van a pedir a veces en los ejercicios, que determinemos la aceleración máxima del sistema, que si nosotros la cogemos en valor absoluto será omega cuadrado por a. Y suele ser otro parámetro que nos mandan calcular. Entonces aquí, como os digo, lo que tenéis que hacer es hacer un formulario, meter todas las fórmulas, porque luego lo que es fundamental es leer nuestro enunciado, ver qué datos nos dan. A veces nos pueden dar la aceleración máxima y a partir de ahí nos piden la frecuencia angular y la amplitud, o nos piden otro tipo de cosas. Por ejemplo, nos dan esto, las condiciones para calcular la posición y después ir derivando y calculando todos estos parámetros. Depende un poco del ejercicio, pero no son más que estas fórmulas. Es aplicarlas y nada más.